Buenas tardes, estimados amigos presentes en esta conferencia denominada Diseño Estructural Sismo-Resistente en Edificaciones con la nueva norma E030, aprobada este año 2016, en el mes de enero, día 24. Pues bien, esta conferencia forma parte de la Semana de la Ingeniería e Integración de la Universidad Católica Sede Sapiensia 2016, y agradezco la cordial invitación de parte del director del programa de dicha universidad en la ciudad de Tarma. Asimismo, agradezco pues a los miembros de la carrera de Ingeniería Civil, así como a todos ustedes los estudiantes quienes han llenado por completo este auditorio y del cual me siento muy contento y feliz. Como ustedes dicen, es tiempo de educar, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, compartir los conocimientos de una manera libre y que siempre quede al alcance de todos. Quien les habla, Jenner Villarreal Castro, doctor en Ingeniería Sismo Resistente, premio nacional otorgado en nuestro país por la Asamblea Nacional de Rectores en los años 2006, 2007, 2008, profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Orrego y Universidad Privada del Norte Nación de Trujillo, profesor visitante de 4 universidades en Bolivia, la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, la Universidad Privada Boliviana, la Universidad Privada de Santa Cruz y la Universidad Técnica de Oruro, profesor visitante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Huanta, Ecuador, profesor visitante de la Universidad Peruana Unión en nuestro país, Juliaca. Asimismo, también profesor en el nivel de posgrado en distintas universidades de todo nuestro territorio nacional. Son muchas universidades en las cuales los apoyo dictando diversos cursos de ingeniería estructural. Los diplomados de estructuras a nivel nacional también siempre cuentan con mi aporte y con la humildad de siempre trato de brindarles lo mejor de mi persona. Espero que el día de hoy también sea de vuestro agrado. Soy autor de 14 libros hasta estos momentos de ingeniería estructural, tengo de estática, resistencia a materiales, análisis estructural, ingeniería sismo resistente. Muy bien, vamos a iniciar la presente conferencia. Para ello, miramos lo que es el análisis estático. Estas diapositivas pertenecen a GEVIS Ingenieros Estructurales, la empresa que yo he creado con la sana y única intención de difundir todos los conocimientos míos por todo nuestro territorio nacional a costos realmente más bajos del mercado. La intención es compartir, difundir, más no generar una riqueza económica. Pues bien, vamos a iniciar con el análisis sísmico estático. Para ello, dentro de los criterios de modelación estructural, tenemos acá lo que es un diafragma rígido. En el centro de masa vamos a tener 3 grados de libertad y 3 restricciones. Los grados de libertad son desplazamiento en X por la fuerza en X, desplazamiento en Y por la fuerza en Y y rotación en Z debido a la excentricidad accidental. Y la restricción de los otros 3 grados que quedan pendientes. Cuando vamos a inducir el movimiento a través de dicho centro de masa, este va a redistribuir dicho movimiento a través de los otros nudos de la losa, denominándose a todo este bloque como una gran placa horizontal, diafragma rígido. Para ello se recomienda siempre que los centros de masa deben de estar alineados lo más cercano posible por el eje vertical, de tal manera de que se evite la torsión muy diferente en cada piso. Brazo rígido entendemos como una conexión rígida, significa que el ángulo antes de la acción del sismo será igual al ángulo después de la acción del sismo. Tenemos en el caso viga columna, vamos a asignar en vigas, y columna zapata cuando queremos la interacción vamos a asignar en la columna con un factor de rigidez de 1 para que sea perfectamente un nudo rígido. En nuestra norma 2016, dentro del artículo 1.3 Filosofía y Principios del Diseño Sismo Resistente, en el artículo C nos están indicando que para edificaciones esenciales, por más que el sismo sea severo, debe quedar totalmente operativa la edificación. Ese es un nuevo aporte en nuestra norma. Respecto a los
Sistemas estructurales. Los aporticados no ha habido ninguna variación. El 80% de la cortante en la base van a soportar las columnas. Para muros estructurales sí hay una variación. Ahora los muros estructurales deben de absorber por lo menos el 70% de la cortante de la base. Sistema dual será cuando los muros absorben entre el 20 y el 70% y los pórticos más del 30%, ¿no? Por lo menos el 30%, ¿no? En cuanto a edificaciones con muro de utilidad limitada, se ha incrementado un piso, ahora se puede construir con un máximo de 8 pisos. En cuanto a los sistemas de transferencia, en el artículo 3.7.2 nos indica que para zonas sísmicas 4, 3 y 2 no se permite el sistema de transferencia en los cuales el 25% de la carga de gravedad van a ser soportados por los elementos que no continúan, o el 25% a más en cuanto a lo que es el efecto sísmico. Ahí queda prohibido. En el artículo 4.5.1, dentro de las generalidades, nos esclarece claramente de que la fuerza sísmica será aplicada en el centro de masa. Al mismo tiempo, respecto a la altura para el análisis estático, nos indica que para edificaciones de concreto armado debe ser menor o igual a 30 metros de altura y para edificaciones de albañilería menor o igual a 15 metros de altura. Respecto a la excentricidad accidental, nos pide considerar el 5% de la dimensión en la dirección perpendicular al análisis. Significa, cuando va la fuerza en X, la excentricidad que trabaja es la excentricidad en Y y es el 5% de la longitud en Y. Cuando va la fuerza en Y, el que trabaja es la excentricidad en X y es igual al 5% de la longitud en X. En cuanto al peso sísmico, el peso sísmico se considera el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Este porcentaje de la carga viva será para categorías A y B el 50%, para categorías C el 25%, para techos y azoteas también el 25%. En cuanto al periodo fundamental, en el artículo 454, para estimar el periodo fundamental normativo, será igual a h sub n sobre c sub t. H sub n viene a ser la altura del edificio desde el nivel 0, significa que si hay sótano no se va a incluir en dicha altura. Y c sub t es un coeficiente o un factor para la determinación del periodo fundamental. Se ha incrementado acá c sub t igual a 35, no solamente para pórticos de concreto armado, sino también para pórticos de acero. C sub t igual a 45 para pórticos de concreto armado con muros en la caja de ascensor y escalera, así como pórticos arriostrados de acero. C sub t igual a 60 para sistemas de albañilería, muros estructurales, sistema dual y muro de utilidad limitada. Nos indica también en la norma que alternativamente se podrá usar la comprobación del periodo fundamental a través de esta expresión. El periodo en ambas direcciones será 2pi, la raíz cuadrada, numerador, sumatoria de los pesos sísmicos por el desplazamiento puro elevado al cuadrado sobre la gravedad, sumatoria de la fuerza por el desplazamiento puro. El desplazamiento puro, por ejemplo, para el periodo en X será su único grado de libertad del centro de masa, desplazamiento en X. Y para el periodo en Y será su único grado de libertad del centro de masa, su desplazamiento en Y. Adicional a eso nos dice en la parte final de este artículo que si no se consideran los elementos no estructurales dentro del análisis, el periodo debe tomarse como 0,85 veces toda esta expresión. La fuerza cortante de la base en el artículo 452 no ha tenido ninguna variación respecto a lo que es netamente su fórmula, ¿no? Es exactamente la misma y se debe cumplir que C sobre R mayor a 0,125. Lo que ha cambiado son las partes internas de cada una de las partes de la fórmula. Por ejemplo, en la zonificación sísmica, ahora tenemos 4 zonas sísmicas, 1, 2, 3 y 4, la zona de mayor sismicidad es la zona 4 con factor de Z de 0,45. Luego le sigue la zona 3 con factor de 0,35, la zona 2 con factor de 0,25 y la zona 1 con factor de 0,10. Se entiende este factor Z, ¿no? Se debe entender como la aceleración horizontal en un suelo rígido, con una probabilidad del 10% en 50 años. Este factor Z es como una fracción de la gravedad. En la tabla número 5 se describe lo que son el factor de uso de importancia U. Para este factor de uso de importancia U tenemos que en
edificaciones esenciales categoría A1 nos están recomendando utilizar aislamiento sísmico en la base. Y para el aislamiento sísmico en la base nos piden considerar un factor de uso de importancia igual a 1. El aislamiento siempre y cuando se ubicada la edificación de salud en zonas 3 y 4. Pero si en las zonas 1 y 2 se requiere, dependerá de la entidad responsable, lógicamente. Y para el resto está en la tabla número 5 todos los factores de uso e importancia. La tabla número 6 es muy importante, donde nos dan la categoría de la edificación versus la zona sísmica y versus el sistema estructural. Hay que respetar dicho sistema estructural, si no tendríamos que justificar los mismos. En el artículo 2.5 de la norma nos está indicando que para la determinación del factor de amplificación sísmica C va a depender dónde esté alojado el periodo fundamental, si es menor a T sub P, que es el periodo límite de la meseta, o si está entre T sub P y T sub L, donde T sub L es el periodo de inicio de la sedencia, o cuando el periodo es mayor a T sub L. Ahí tenemos las distintas relaciones con las cuales vamos a trabajar. Este factor de amplificación sísmica se entiende como un factor de amplificación de la aceleración estructural, de la amplificación como tal respecto al terreno. En cuanto a los valores de T sub P y T sub L, están en la tabla número 4 para los 4 perfiles de suelo, S0, S1, S2 y S3. El factor del suelo está en la tabla número 3 como una matriz de doble entrada, zona sísmica versus perfil del suelo. Y en la tabla número 2 nos indican la determinación del perfil del suelo de acuerdo a el promedio ponderado de la velocidad de onda de corte, o promedio ponderado del SPT, o promedio ponderado de resistencia última en condición no drenada. Ahí están todos los valores para cada uno de los perfiles de suelo que tenemos en nuestra norma E030-2016. Para el coeficiente o factor de reducción de la fuerza sísmica R, se considera que R es igual a un R sub 0, conocido como un coeficiente básico de reducción, multiplicado por un factor de irregularidad en altura y por un factor de irregularidad en planta. Acá debemos indicar que si tenemos dos o más sistemas estructurales en una dirección, se va a tomar el menor valor de R sub 0. En la tabla número 7 están los valores de R sub 0 para cada uno de los sistemas estructurales. Por ejemplo, para un sistema porticado de concreto armado vale 8, un sistema dual vale 7, muros estructurales vale 6. Si es regular la edificación, entonces el factor de irregularidad en altura o en planta será igual a 1. En el caso que se tenga dos o más irregularidades en una dirección, se deberá tomar el menor valor. Tenemos ahí algunas de las irregularidades. Son 8 irregularidades en altura. Por ejemplo, la irregularidad de rigidez o piso blando nos indica que si la distorsión de entrepiso es mayor que 1 o 4 veces el piso inmediato superior, o es mayor que 1.25 veces el promedio de la distorsión de los 3 pisos superiores, entonces tendremos una irregularidad de rigidez o piso blando y se lo va a considerar un factor de irregularidad en altura igual a 0.75. Entiéndase que la distorsión se va a calcular como el promedio de las distorsiones de los extremos del entrepiso. En irregularidad de resistencia o piso débil, se produce cuando la resistencia de un entrepiso frente a la fuerza cortante es inferior al 80% de la resistencia del piso inmediato superior. Tendríamos ese caso de irregularidad de resistencia o piso débil y también se factora con 0.75. En planta tenemos 5 irregularidades. Una de ellas es la irregularidad torsional. En la irregularidad torsional nos dice que el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, si es mayor a 1.2 veces el desplazamiento relativo del centro de masa del mismo piso, entonces estamos en una irregularidad torsional. Pero se aplica para diafragmas rígidos solamente si el máximo desplazamiento relativo es mayor al 50% del desplazamiento permisible que nos está indicando en nuestra norma. Y se lo castiga con 0.75. La irregularidad torsional extrema es lo mismo, solamente que el factor ya no es de 1.2, sino es de 1.5. Y se lo castiga con 0.60. En la tabla número 10 nos están dando la categoría de la edificación versus la zona sísmica versus
las irregularidades, restricciones como tal. Por decir, para una vivienda ubicada en la ciudad de Trujillo, no se permiten irregularidades extremas. Luego se determina la fuerza sísmica por la altura. Para determinar la fuerza sísmica por altura tenemos que la fuerza sísmica ahora depende de un factor alfa sub i multiplicado por la cortante en la base. El alfa sub i se va a determinar por la relación donde el exponente k viene a ser igual a 1 para periodos menores o iguales a 0,5 y para periodos mayores a 0,5 k es igual a 0,75 más 0,5t y menor a 2. En cuanto a los desplazamientos laterales, para los desplazamientos laterales se debe de multiplicar si es regular por 0,75r para convertirlo en un desplazamiento real o por r si es irregular para convertirlo en un desplazamiento real. Las distorsiones entre pisos no han variado. Para el concreto armado es de 7 sobre 1000, para acero es de 10 sobre 1000, para albañilería de 5 sobre 1000, madera 10 sobre 1000 y muro de utilidad limitada 5 sobre 1000. En cuanto a la junta sísmica se considera de 6 sobre 1000 multiplicado por la altura de impacto y tiene que ser mayor a 3 centímetros. Pero también esta junta sísmica no debe ser menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes. En cuanto a la fuerza sísmica, nos dice que en el artículo 5.4, si un pórtico o muro absorbe más del 30% del cortante horizontal, entonces se tiene que diseñar con él 1.25 veces de su valor o 125% de dicha fuerza. En el análisis dinámico podemos indicar que el análisis dinámico es una suma del análisis modal, que es un análisis de vibración libre de la estructura, más el análisis espectral o el análisis tiempo-historia. En el análisis dinámico requerimos de un periodo de vibración, porcentaje de masa participativa, número mínimo de modos, desplazamiento lateral y fuerzas de diseño. En el análisis modal vamos a obtener el periodo de vibración, porcentaje de masa participativa, número de modos, y en el análisis espectral o tiempo-historia vamos a obtener el desplazamiento lateral y las fuerzas de diseño por sismo. En el análisis modal, como habíamos indicado, es el estudio de las vibraciones libres de la estructura, significa una interacción entre la masa y la rigidez. Para ello, la norma nos indica que debemos de considerar un número mínimo de modos que supere el 90% de la masa participativa. Ahí en esta tabla se da un aproximado del número de modos donde debe ya de superarse el 90% de la masa participativa. Y el periodo del modo fundamental, el modo 1, debe de ser aproximadamente 0,1 el número de pisos y expresado en segundo. En cuanto a la fracción del amortiguamiento crítico, para los modos es de el 5%. Las oficinas de proyecto consideran 3 modos por piso. Ahí tenemos un gráfico periodo versus modo y frecuencia versus modo, considerando que un modo es la forma de vibración libre de la estructura. En los modos 1 y 2 deben de ser de traslación, en el modo 3 de torsión. Los modos 4 empiezan ya a combinarse como tal. Las masas que se van a colocar en el centro de masa se determinan por esta relación, si es regular o si es irregular. Para el caso de irregular es la fórmula general y para el caso regular ya la fórmula simplificada habiendo reemplazado dichos valores. En cuanto a la aceleración espectral, nuestra norma nos permite el análisis espectral. Para ello se debe calcular la aceleración espectral por esta relación ZUSG sobre R, donde ZUSG sobre R es un factor de escala por ser un valor numérico y C viene a ser el factor de amplificación sísmica que tenemos que construir el espectro. Dicho espectro ya está en mi último libro de Ingeniería Sismo Resistente, Problemas Resueltos. En el artículo 4.6.4, fuerza cortante mínima, nos indica que si es regular se debe superar el 80% del cortante estático y si es irregular se debe superar el 90% del cortante estático. En el caso que no se supere se va a tener que escalar hasta que se logre la superación. En la interacción suelo-estructura, nuestra norma solamente nos da un párrafo. En el artículo 4.7.2 nos dice se puede suponer que la estructura esté empotrada en la base o alternativamente considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente.
más de eso no nos habla. Sin embargo, la realidad a nivel internacional, la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, que se formó en el año 2005 y que lo dirigió en 2 periodos consecutivos el profesor Uliski, siendo su secretario el profesor Lisiuk. Tengo el orgullo que el profesor Uliski haya firmado mi disertación doctoral aprobando que yo merecía el grado de doctor. El profesor Lisiuk es el actual presidente a nivel mundial de este Comité Técnico TC 207. El profesor Uliski junto al profesor Lisiuk formaron un centro de investigación denominado Georreconstrucción. Georreconstrucción trabaja en San Petersburgo, está ubicado este centro de investigación donde se realizan distintos trabajos. Se tiene un programa pero muy conocido dentro del mundo de la ingeniería geotécnica, que es el programa FEG-Models. Este programa FEG-Models es de descarga gratuita. La interacción suelo-estructura, ellos lo ven no solamente aplicado a viviendas, centros comerciales, sino también a fábricas, monumentos arquitectónicos, construcciones subterráneas, estaciones de metro, teatro, transporte e inclusive en lo que es las redes magistrales de saneamiento básico. Otro centro de investigación muy poderoso es el NIOSP en la ciudad de Moscú, y quien lo dirige el tema de interacción suelo-estructura es el profesor Ilyichev, un genio de talla mundial tan igual como el profesor Uliski. En el año 2006, quien les habla, ganó el premio nacional con este libro de interacción sísmica sobre estructura en edificaciones con zapatas aisladas. Quiero recalcar también que el profesor Ilyichev fue una de las personas que también avaló mi disertación doctoral. Es por ello que lo poco que he hecho es siempre recordando las sabias enseñanzas de estas grandes personas, así como de mi tutor, el profesor Amosov. Para ello, calculamos las masas en el centroide de la zapata. Ahí tenemos las masas en el centroide de la zapata, calculadas las traslacionales, así como las rotacionales, en función de las dimensiones. Desde el punto de vista de ingeniería estructural se utilizan los denominados coeficientes de rigidez equivalente. Tenemos los de traslación, tenemos los de rotación respecto a cada uno de los ejes. Hay modelos dinámicos calibrados. Uno de ellos es el del profesor Barkan y el otro es del profesor Sabinov, ¿no? Del otro es de la norma rusa. El profesor Barkan junto con el profesor Sabinov crearon estos modelos, o mejor dicho, el profesor Barkan lo creó y el profesor Sabinov lo publicó posterior con algunas adaptaciones, ¿no? El profesor Barkan, un genio de talla mundial dentro de la ingeniería geotécnica y especialmente la interacción suelo-estructura, fue uno de los profesores de la cátedra de mecánica de suelos de la universidad donde yo hice el doctorado. Ahí tenemos los coeficientes de rigidez, de traslación y de rotación. Faltó el de giro en Z, por eso es que se restringe el giro en Z en el modelo dinámico del profesor Barkan. Acá están los factores o los coeficientes C de desplazamiento, compresión, así como los de compresión elástica no uniforme y desplazamiento elástico de compresión elástica no uniforme. Desplazamiento elástico no uniforme no se tiene, ¿no? En cambio, en el modelo de norma rusa, ahí sí tenemos todos los coeficientes de rigidez, incluido el de traslación no uniforme. Para ello se determinan el coeficiente de compresión, depende del sub 0, que es un factor que depende de la tipología del suelo, es el módulo de elasticidad, A sub 10 es 10 metros cuadrados y A es el área de la cimentación. En esta norma también se consideran los parámetros de amortiguamiento. Dentro de los parámetros de amortiguamiento tenemos 2 veces la raíz cuadrada del módulo de elasticidad sobre lo que es balasto vertical por la capacidad portante. Y en base a ello se determinan las características del amortiguamiento por esta forma. Acaba de salir mi último libro, Problemas resueltos de ingeniería sismo resistente, de donde he extraído algunos ejemplos. Por ejemplo, acá está edificaciones con zapatas aisladas, considerando la interacción suelo-estructura. Tenemos el modelo empotrado, modelo de Barkan, modelo norma rusa. Podemos ver de que la interacción suelo-estructura incrementa el periodo de vibración. Tenemos acá los desplazamientos, modelo empotrado, modelo Barkan, modelo norma rusa. Podemos ver de que se incrementa también el desplazamiento lateral.
Acá tenemos las fuerzas internas de diseño del modelo empotrado, modelo Barca, modelo norma rusa, y vemos de que la interacción reduce los esfuerzos axial, cortante y momento. La interacción sobre estructura también permite determinar exactamente la ubicación de las rótulas plásticas a través de los esfuerzos de destrucción del profesor von Mises, y no tanto a través de la teoría del diseño por desempeño, que es una forma de colocación de las rótulas en un lugar determinado. En este caso no, se determina exactamente la ubicación. Para ello, tenemos en el caso de la interacción, por ejemplo, en este caso cerca a la conexión columna viga y losa de entrepiso, vamos a tener allí en las columnas una rótula plástica, similar a este esquema que estamos observando, que ocurrió en el sismo de Caracas del año 1967. En cuanto a platea de cimentación, también se utilizó el modelo de Winkler. Para el modelo Winkler, restringimos los nudos del lado izquierdo de la platea de cimentación, su desplazamiento en X, y los nudos superiores, su desplazamiento en Y. Y aplicamos el balasto vertical. Acá tenemos el modelo de Pasternak, donde vamos a colocar en lugar de la restricción resortes puntuales en una dirección y en otra dirección. Podemos ver que entre el modelo de Winkler y el modelo del profesor Pasternak hay una coherencia muy cercana, tanto en periodos, desplazamientos y fuerzas como tal. En el año 2006 gané el Premio Nacional con este libro de interacción suelo-estructura en edificios altos, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores, donde en el caso de pilotes ubicamos las masas y el coeficiente de rigidez en el centroide del cabezal. Acá tenemos las masas en el centroide del cabezal calculadas, donde se considera la masa del pilote hincado, masa del pilote que está sobre el terreno. Factores de estabilidad, ubicación de los pilotes, dimensiones en cuanto a lo que es la rotación y todo lo demás. Luego se calcularon los coeficientes de rigidez por estas relaciones que dependen de las propiedades físico-mecánicas de los pilotes, dimensiones y ubicaciones. Los parámetros de amortiguación también se pueden determinar por esta norma. En el caso de la distribución del balance energético, podemos ver en este gráfico que el suelo absorbe o disipa energía, que es el color verde, pequeña, pero sí va a disipar en un porcentaje aproximadamente de 7.5%. En cuanto a esta disipación de energía del suelo, va a generar una reducción no solo de desplazamiento, sino también de fuerzas internas, respecto al mismo modelo, pero sin disipación de energía. Acá tenemos el lazo histerético del centroide del cabezal, y al mismo tiempo se confirma que la velocidad y aceleración también se va a reducir. Con interacción sobre estructuras también se puede controlar el efecto de alabeo en losas. Por ejemplo, acá tenemos alabeo en losas, donde dos nudos en una diagonal se van a levantar y los otros dos nudos van a descender. Eso se denomina alabeo en losas. En cuanto al disipador de fluido viscoso, en nuestra norma de diseño sismo resistente nos permite el uso de estos dispositivos. En el artículo 3.9 de nuestra norma, Sistema de Aislamiento Sísmico y Sistema de Disipación de Energía, nos indica que para colocar estos dispositivos se tiene que cumplir con la fuerza cortante mínima en la base, así como la distorsión. Eso se refiere a la estructura sin amortiguamiento. Y luego vamos a tener que aplicar la norma americana de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, 710, ACE 710. Los disipadores. Son sistemas de protección sísmica. Los disipadores, su función principal es lógicamente incrementar el amortiguamiento estructural. Si vamos a incrementar el amortiguamiento estructural, por lógica vamos a reducir los desplazamientos de la estructura. Se va a incrementar el amortiguamiento estructural en un porcentaje del 20 al 40% disipando su energía como tal. Se van a reducir las fuerzas de diseño. Se pueden utilizar para edificios nuevos como también para edificios que se van a reforzar. Es de fácil montaje e instalación, al mismo tiempo retornan hasta su posición inicial después de un sismo severo, disminuyen los daños en equipamiento y elementos no estructurales y se reducen los volúmenes de concreto y acero. Una experiencia del aeropuerto Jorge Chávez, que fue construida en el año 1963, y en el año 2007 la nueva administración solicitó que se haga una evaluación de dicha torre central respecto a lo que es netamente un comportamiento
en cuanto a la norma 2006, habiendo tenido un déficit de cerca del 40%. Como había un déficit de disipación de energía, se optó por el uso de los disipadores de fluido viscoso colocados en forma de V invertida tipo Chevron. Un proyecto más reciente es el edificio reducto de Herpal, donde también se van a adicionar los disipadores de fluido viscoso. En el año 2008 ganamos el Premio Nacional con Ricardo Oviedo, con este libro Edificaciones con disipadores de energía. Los disipadores de energía, como habíamos hablado, se basan en un balance energético, es decir, energía de entrada del sismo es igual a energía disipada por la estructura, energía disipada por los sistemas de protección sísmica, energía cinética, energía potencial como tal. Estos sistemas de protección sísmica son diversos, solamente estamos hablando de disipadores, que es un tema de los sistemas pasivos de disipación de energía. Dentro de los disipadores viscosos, viscoelásticos, fricción y pacificación son los sistemas pasivos de disipación de energía. Los viscosos van a depender de velocidad, los viscoelásticos de velocidad y desplazamiento, y los de pacificación y fricción de desplazamiento. En cuanto al disipador viscoso, que es el más usado en nuestro país, los disipadores viscosos van a trabajar en tracción o compresión. Se utiliza un fluido de tipo silicona compresible, ¿no? Y que al comprimirse o traccionarse con este pistón va a tener que generarse en la estructura, en este, mejor dicho, disipador, una compresión o una tracción, y como es un tipo silicona compresible, entonces va a tener una compresión determinada y un alargamiento determinado, y luego retorna, un ida y vuelta. La cámara de estancamiento es muy importante porque esta nos va a permitir determinar la curva histerética del disipador. El disipador no es todo, como podemos apreciar. El disipador solamente es una parte de toda la conexión. Para eso se utiliza un brazo metálico de conexión para llevarlo hasta el otro extremo del pórtico como tal. El diseño de los anclajes es muy importante. La ecuación general del disipador viscoso es la que estamos observando. Fuerza es igual a coeficiente de amortiguamiento por velocidad elevado al exponente velocidad o exponente de amortiguamiento. La rigidez la proporciona el brazo metálico, el coeficiente de amortiguamiento del disipador como tal. El proceso de cálculo es el que estamos observando. Primero calculamos el factor de reducción de respuesta, que es igual a la distorsión máxima del edificio sin disipador, ¿no? Y luego la distorsión objetivo. Distorsión objetivo sobre la distorsión objetivo, donde la distorsión objetivo se obtiene a través de la metodología del diseño por desempeño. Acá tenemos una matriz de doble entrada, nivel de sismo de diseño versus nivel de comportamiento esperado. Por ejemplo, para una vivienda con seguridad de vida y un sismo raro es el color amarillo. Para una categoría B debe quedar operacional, color naranja, y para un hospital debe quedar totalmente operacional, colorcito verde. Y acá está la clasificación. Tenemos acá la clasificación para pórticos, por ejemplo, medianos de 4 a 7 es C1M. Este C1M lo podemos obtener si es un daño moderado, va a ser de 0.0058. Ahí se obtiene la distorsión objetivo. Luego se calcula el amortiguamiento efectivo para ambas direcciones. Este amortiguamiento efectivo se despeja de esta relación considerando el beta sub 0, el 5%. Finalmente se reduce el 5% y este amortiguamiento viscoso tiene que estar entre un 20 a un 40%. Como habíamos indicado, todo va a funcionar en función del amortiguamiento. Incrementamos el amortiguamiento, vamos a reducir el desplazamiento, y se trabaja con registros acelerográficos, pero se tiene que depurar. Para ello se tiene que utilizar, de acuerdo a nuestra norma en el artículo 471, nos dice que como mínimo debemos usar 3 conjuntos de aceleración del terreno donde se incluyan las dos componentes ortogonales. Al mismo tiempo se tiene que escalar al sismo de diseño, por lo tanto se considera un R igual a 1. Acá tenemos la forma de colocación. Componente este-oeste, por ejemplo, en X, norte-sur en Y.
Segundo caso, componente norte-sur en X, este-oeste en Y. Se está invirtiendo. En cuanto a lo que es netamente las características del disipador, la rigidez se va a utilizar a través del brazo metálico, que es el módulo de elasticidad del acero, el área y la sección transversal del brazo metálico sobre la longitud del brazo metálico. El exponente alfa se considera 0.5 para los viscosos. Acá tenemos, si alfa es 0.5 significa que es menor que 1, por lo tanto es un viscoso no lineal. El coeficiente de amortiguamiento se determina por el FEMA 273, 274, como podemos observar, ese sumatorio S sub J. Beta H es el amortiguamiento viscoso, A viene a ser la amplitud del desplazamiento del modo fundamental, omega viene a ser la frecuencia angular, M sub I viene a ser el peso o masa por piso, phi sub I viene a ser el desplazamiento modal en el nivel donde está el nivel I correspondiente al primer modo de vibración. Lambda es un factor que lo vamos a obtener por el FEMA, en el cual depende del exponente alfa. Si alfa es 0.5, lambda vale 3.5. Si alfa es 1, lambda vale 3.1. Phi RJ es el desplazamiento modal relativo entre los extremos del disipador y θ sub J viene a ser el ángulo de inclinación del disipador. Determinamos y luego dividimos entre el número de disipadores y obtenemos el coeficiente C sub J, ¿no?, de amortiguamiento. Luego debemos de escalar a un sismo de diseño cuando habíamos dicho un R igual a 1. Acá tenemos el acelerograma transformado a un espectro y nos damos cuenta que debemos de escalarlo. El escalamiento en la parte inferior, figura 92 que aparece, que ya con color verde, está totalmente escalado al sismo de diseño. Tenemos las características para viscosos, viscoelásticos, fricción y plastificación. Para viscosos necesitamos coeficiente de amortiguamiento, exponente de amortiguamiento que es 0.5 y rigidez. Luego se hace un balance de energía. Acá tenemos edificios sin disipadores y edificio con disipador viscoso. Podemos ver la disipación de energía. Se tiene que verificar el lazo histerético. Acá podemos ver que el disipador viscoso es el de la figura B y el viscoelástico es la figura A. No pueden trabajar en forma diferente. Por ejemplo, este es un proyecto en la ciudad de Chiclayo, donde podemos ver todos los disipadores, ¿no?, su comportamiento histerético, y para el caso del primer piso estamos viendo que es tipo viscoelástico. Cambiamos la ubicación solamente a una diagonal y su geometría y obtenemos su comportamiento esperado. Nos va a reducir los desplazamientos, fuerzas de diseño, y vamos a tener que elegir por los niveles de fuerza lo que es el uso de los disipadores. Acá tenemos los distintos niveles de fuerza de acuerdo a Taylor. Acá están sus características o dimensiones de la plataforma. Los niveles de fuerza los agrupamos y solicitamos lógicamente una propuesta de costos. Nos pide CDB, fuerza máxima, coeficiente de amortiguamiento, exponente de velocidad, máximo stroke, máxima velocidad, disposición del disipador, cantidad de dispositivos. CDB es la empresa más importante a nivel nacional de lo que es la de disipadores y aisladores. Nos provee los disipadores marca Taylor, los aisladores marca DIS. Para ello es importante que los registros acelerográficos deben de pertenecer al tipo de suelo. Ahí está la fuerza máxima, coeficiente de amortiguamiento, exponente de velocidad, el máximo stroke. El máximo stroke nos permite determinar la deformación límite y la curva histerética, su forma de curva histerética y el valor límite de la deformación. De acuerdo a los proveedores nos indican que tiene que ser menor a 5 centímetros. La máxima velocidad se obtiene a través de la relación de esta ecuación general, despejando velocidad igual raíz alfa de F sobre C. F es la fuerza, C el coeficiente de amortiguamiento. La garantía que nos dan es de 35 años como tal. Y finalmente se diseñan las conexiones en los extremos, tal como está el detallado. Aisladores.
En aisladores el más usado es el aislador con núcleo de plomo. Tenemos acá distintos edificios aislados en nuestro país. Lo que es Graña y Montero, en Miraflores, aislador con núcleo de plomo, el edificio multifamiliar Madre, aislamiento de alto amortiguamiento, el campus de la UTEC, aislamiento con núcleo de plomo, así como el Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNI, también se ha utilizado lo que es aislador con núcleo de plomo. En cuanto al aislamiento sísmico, separa a lo que es la acción del sismo, la cimentación con la superestructura, por lo tanto incrementa un amortiguamiento y al desacoplarlo, lógicamente que va a reducir las distorsiones y las fuerzas de diseño. Acá tenemos un concepto del aislamiento sísmico, ¿no? El aislador en la base, viene el sismo, este aislador va a disipar energía, ya en la losa cero es distinto el movimiento y todo el bloque se mueve en forma, toda la superestructura como un bloque. Tiene un actuador para medir, lógicamente, la deformación límite. Las normas europeas, en el caso de la Federación de Rusia, nos indican que debemos de considerar un aislamiento sísmico que permita un desplazamiento igual a la altura del aislador. Tenemos en los aisladores elastoméricos el aislador de goma natural, de bajo amortiguamiento, de goma con núcleo de plomo, LRB y de alto amortiguamiento HDR. En cuanto al aislador elastomérico con núcleo de plomo, tenemos el núcleo de plomo el que va a absorber la rigidez lateral como tal, ¿no? Y lo que es netamente las planchas de acero con la goma van a soportar la carga vertical. Ahí están la plataforma inferior de conexión para colocar los pernos de anclaje. Tenemos también aisladores o pendulares, ¿no? Estos aisladores pendulares se utilizan para periodos largos. También tenemos los de masa sintonizada, en el cual se coloca una masa en la parte superior que se mueve en dirección opuesta al movimiento del edificio y controla de esta manera su deformación lateral. En cuanto a lo que son los aisladores, un edificio aislado puede reducir distorsiones y aceleraciones hasta en un 75% y se reducen lógicamente los daños en los elementos estructurales. El proceso de análisis es, primero se considera un factor Z de 0,60 para el sistema de aislamiento, Z igual 0,45 para el sismo más severo que tenemos como zona sísmica en nuestro país. Luego se considera un periodo inicial de 2.5 segundos o 3 veces el periodo de la estructura empotrada en la base. Se considera también un amortiguamiento efectivo inicial del 15%. Hay que entender que los aisladores incrementan amortiguamiento en un 15 a un 30% aproximadamente, ¿no? Luego se calcula el desplazamiento máximo lateral, donde G es la gravedad, S viene a ser la aceleración espectral, T sub M ya hemos visto es el periodo inicial y B sub M que se obtiene a través del amortiguamiento efectivo. Si es del 15% está entre 10 y 20, la mitad, entonces B sub M está entre 1,2 y 1,5, la mitad 1,35. Luego se calcula el desplazamiento máximo total. Este desplazamiento máximo total depende también de la distancia del centro rígido del sistema de aisladores hasta el aislador más alejado, la excentricidad y las dimensiones en planta de la estructura. Se proyecta una carga axial última que es 1,5 carga muerta más 1,25 carga viva. Se determina el diámetro del aislador por la relación de 1,5 el desplazamiento total máximo o la carga axial última sobre el esfuerzo axial permisible. El valor de Q sub D, que es del 3% al 10% del peso tributario de aporte del aislador. El diámetro del núcleo de plomo, el cual depende del Q sub D, que ya lo hemos visto, y sigma sub Y, que es 10 megapascales. Y con eso se obtiene del catálogo DIS la elección. La altura del aislador se considera el desplazamiento total máximo sobre 2.5. El coeficiente de rigidez efectiva, el Q sub D que ya lo hemos visto, desplazamiento total máximo y el K sub D. El K sub D se determina por la fórmula superior,
que depende del diámetro del aislador, diámetro del núcleo de plomo, el módulo de corte que se considera entre 0,4 y 0,7 y la altura del aislador. Se determina el amortiguamiento efectivo, que es el área del lazo histerético sobre 2pi, rigidez efectiva, desplazamiento total máximo elevado al cuadrado, o por la última relación de 4Q sub d multiplicado por el desplazamiento total máximo menos F sub y, que ya habíamos visto que F sub y es 1.10 Q sub d sobre 10 veces K sub d, la rigidez, que también lo acabamos de ver ahí, sobre 2pi en rigidez efectiva, desplazamiento total máximo. Se tiene que verificar el comportamiento histerético del aislador, el cual debe tener esta forma bilineal. Y las restricciones. Si tenemos edificios con base fija mayores a 2 segundos como periodo de vibración, no es tan conveniente utilizar aislamiento sísmico. Si la carga de viento supera el 10% del peso del edificio, tampoco. Si hay un espacio inadecuado para el movimiento, tampoco. Y acá tenemos un gráfico donde está el edificio sin aislamiento y el edificio con aislamiento, el cual se mueve como todo un bloque, y la vibración se reduce de 6 hasta 8 veces como tal. Les agradezco a todos ustedes por su paciencia y al mismo tiempo por haber llenado este auditorio. Me voy muy agradecido por las excelentes atenciones que me están brindando en esta hermosa ciudad de Tarma. De verdad que los llevaré siempre en mi mente y corazón, porque son personas realmente extraordinarias. Mi correo electrónico, jenner-bc@hotmail.com. Ahí está la dirección de mi blog, jennervillarrealcastro.blogspot.pe. Este blog ya estamos llegando al 1,5 millones de visitas. Como tal, es el blog más visitado de ingeniería estructural de habla hispana. Y tenemos el otro blog solamente de mis libros, el cual también es todo un éxito completo, y el canal de YouTube en el cual pueden ver esta conferencia, cursos, videos de clases, etcétera, ¿no? Les agradezco una vez más, que Dios los bendiga y que haya muchos, pero muchos éxitos en vuestras vidas.